Prólogo. Desde el puente de los años. Un doble viaje, una correspondencia que marca el tiempo de intensas cercanías y de silencios dramáticos, desde los primeros encuentros a finales del 51 hasta aquellas distancias de los últimos años que se registran apenas unas semanas antes de la desaparición de Paul Celan en abril del 70. Entre una y otra fecha discurre una historia intensa que la correspondencia aquí editada describe con materiales que corroen por igual la experiencia humana, la vida amorosa, la biografía intelectual, los difíciles pasos de la escritura y del arte, ese viaje que va discurriendo entre las dos orillas de uno y otro y que ha sido documentado de manera celosa por Bertrand Badiou. El Polanszczel, nacido el 23 de noviembre de 1920 en Czernowitz, Bucovina, una antigua provincia del Imperio de los Habsburgo, ahora ya salida del mapa de la historia, como afirma en el Discurso de Bremen, de aquel territorio donde vivía hombres y libros, quedaba la lengua accesible próxima en medio de todo lo que desapareció. La muerte de sus padres, deportados al campo de Mklova, era parte de aquella historia que marcaría con una profunda herida nunca cerrada y un dolor que incendiaría toda su obra posterior, transformándola en uno de los lugares esenciales de la poesía del siglo XX. Él mismo lo confesará en su intervención en Bremen del 58. Quedaba la lengua así, salvaguardada a pesar de todo, pero hubo entonces que atravesar las mil espesas tinieblas de un discurso homicida. Atravesó sin encontrar palabras para lo que sucedía, atravesó el lugar del acontecimiento, lo atravesó y pudo regresar al día enriquecido por todo ello. Ese es el lenguaje en el que durante esos años y los siguientes he tratado de escribir mis poemas. Una historia nunca cegada que se impondrá desde su violencia extrema y que hará imposible regresar ni una sola vez al lugar pacífico de la lengua del verdugo, forzando así la construcción de otra lengua que desde los límites mismos del lenguaje derive paso a paso, violentando su cuerpo, su sintaxis, hasta permitir decir la historia el terrible acontecimiento que otros intentarán callar u olvidar. Se trataría de cumplir el paso de la noche a la palabra, para así restituir a la lengua el poder de decir, de expresar lo acontecido, la historia y sus hechos. La muerte es un maestro que viene de Alemania, leemos en Fuga de la muerte, y es por eso por lo que la lucha se da en la lengua, en la necesaria restauración de una lengua capaz de invocar la realidad. De esta tensión y de esta verdad que marcarán su compromiso como poeta dará cuenta en una carta a su amigo Erich Hort ya en Moscú. Jamás he escrito una sola línea que no tenga que ver con mi existencia. Soy a mi manera un realista, como puedes ver. Y así escribirá en alemán toda su obra poética bajo el nombre de Celan, anagrama de la grafía rumana de Ansel. Llegado a París en julio del 48, Paul Celan conoce a Giselle Delestrange en el otoño del 51. Giselle, que había nacido en el 27, procedía de la aristocracia católica francesa, muy distante del mundo al que pertenecía el joven exiliado judío Paul Celan. Desde aquellas fechas se irá construyendo una larga historia en la que se entrecruzarán los tiempos, lugares, viajes, de la misma manera que el trabajo de uno y otro, ya sea la difícil escritura de los primeros poemas, traducidos una y otra vez al francés para Giselle, ya aquellos primeros pasos en su formación artística en pintura y grabado. De esta historia se editan aquí 334 cartas, de las cuales 66 están dirigidas a su hijo Eric, y una selección de otras 234 cartas de Giselle Celan Lestrange que Bertrand Badiou contextualiza en su introducción. Una biografía escrita a dos voces en la que se dan la mano lugares, momentos felices de una intensidad incomparable y otros marcados por el dolor y el silencio o aquel extrañamiento peculiar que especialmente en los últimos años acompañó a Paul Celan forzándolo al aislamiento. Allí irán dándose cita los lugares más queridos y frecuentados, el París de la Rue des Écoles, la Rue de Ulm, la Rue Tournefort, la Contrescarpe, la Avenue Émile Zola, lugares que dibujan la geografía sentimental de su vida y que de alguna forma trazan el recorrido y viaje de esta correspondencia.
A lo largo de su lectura se puede ir identificando un particular modo de comprender las variaciones internas, los procesos mismos con los que Celan aborda su escritura. Sus traducciones para Giselle, en las correcciones sucesivas, las suspensiones y esperas dan lugar a una perspectiva sobre su trabajo. Fiel a sus ideas primeras, Celan realiza lo que parecía imposible, escribir en las cenizas del lenguaje para llegar a otra poesía que es la suya. Atraviesa el lugar de la lengua descentrando su orden, desmembrando las palabras, creando neologismos exacerbados, hasta forzar la sintaxis y llevar al límite los propios recursos de la lengua. Frente a una tradición que va de Hölderlin a Trakl y que ha resultado imposible continuar, Celan suma un elemento hebraico profundo, progresivamente asumido y presente en toda su obra. Queda en sus páginas la huella, trazo de un esfuerzo inmenso a favor de una escritura que hace suyos los giros y experimentos más profundos, definidos siempre desde los límites mismos del lenguaje. Celan, tan cercano a Osip Mandelstam, a quien dedicará Niel Rose, La rosa de nadie, del 63, estará próximo a la idea de un trabajo poético en el que se exponga el acontecimiento, en ese tembloroso acontecer de la vida y la historia. La poesía no se impone, se expone, dirá sabedor del complejo viaje de las formas que asume la historia, que camina en direcciones paralelas con efectos devastadores y de la que queda apenas el rastro de objetivaciones desfigurantes que pasan a la exposición de la escritura a través de páginas suspendidas, condenadas casi siempre a gravitar sobre una identidad no resuelta, errante, cuyo sentido y verdad debe exponerse en su dimensión real, es decir, en su acontecer. Mallarmé y Celan también coinciden en este aspecto, aunque será Celan quien recorra más de cerca el campo vasto y desolado de todo aquello que no puede expresarse dentro del tiempo y que fuerza a la poesía a su transformación o al silencio. Y no es otra la tensión que recorre desde su propia escritura el trabajo de Giselle. A propósito del libro central de su colaboración, Amstal, del 65, Celan escribe: he visto nacer sus grabados al lado de mis poemas, y usted sabe bien que Ate Cristal, que incluso me ha abierto los caminos de la poesía, nació de sus grabados. Carta del 20 de mayo del 65. Y un año más tarde, en la misma dirección: tus grabados son muy bellos, lo sabes bien, y mi poesía se sentirá a gusto siempre en sus fulgores, luces en sus grietas y guiar por sus asperezas. Carta del 23 de febrero del 66. El detenido trabajo de Giselle irá describiendo ese horizonte de líneas suspendidas, de trazas imaginarias que nos permiten pensar en la dificultad para expresar y exponer el sentido de un mundo que nos oculta su verdad. Mientras entre un momento y otro discurre la escritura como si de una zona de combate se tratara. Parler dans la zone du combat, escribe J. P. Lefebvre, instaurando el difícil juego de formas sin olvidar la proximidad del silencio que se impone a la poesía como horizonte. El poema muestra, es imposible no reconocerlo, una gran tendencia a enmudecer. El poema se afirma al límite de sí mismo. Para poder mantenerse, el poema se reclama y se recupera ininterrumpidamente desde su ya no a su todavía, que anotará en el Meridiano, el lugar en el que Celan expone de manera más detallada los conceptos que rigen su trabajo de poeta. Ese todavía del poema es el lugar en el que se transforma. Es este límite interno que arroja al poema a una particular escritura y composición y que para Celan coincide con el destino de la poesía moderna, que hace suyo de manera ejemplar. Bastaría leer a esta luz el poema Habla tú también, de umbral en umbral, publicado en el 55 y en el que se anticipa ya todo el desarrollo posterior de Celan. Ni siquiera el poema se sitúa en el lugar de la verdad, sino en el lugar del conocimiento y del decir, que se afirma como inicio del mismo. Di tu decir, dale sombra suficiente. Verdad dice quien dice sombra. Esa distancia entre la realidad y el lenguaje, mediada en Celan por el decir, nos sitúa ante una sombra que la poesía hace suya, es su territorio y su lugar de intervención.
recorrer la sombra, intentar desde la palabra nombrar decir su verdad tensamente, sin resolver nunca la distancia. Tal es el territorio del poema, su lugar natural. La geografía que se desarrolla a partir de este decir la hace coincidir Celan con un paisaje de móviles dunas de palabras errantes, imagen que se corresponde con otras de cambio de aliento o reja del lenguaje, hilo, rastro, rayo, red, hilado, velo, estría, etc. Todas ellas están en el lugar del lenguaje para dibujar su oscilante movimiento sobre las dunas móviles. Un viaje de ausencias y de nombres que hallan en el poema su lugar de expresión, como lo encuentran también en las circunstancias finales que en abril del 70 pudieran decidir que Paul Celan se arrojara al Sena desde el puente Mirabeau. Un silencio que nunca ha impedido que su voz siga oyéndose como el gesto indiscutible de quien hace suya una ética de la resistencia. Stehen, mantenerse, resistir, es la invocación última de quien elige el ejercicio de la poesía como único recurso ante la majestad de lo absurdo que testimonia la presencia de lo humano. Esta radical disposición pudo quizás arrastrar su voz y su vida al límite que sólo la muerte y no el silencio consagra. Más allá de su desaparición, ahí queda su obra, más visible ahora a través de la correspondencia en la que lo humano, con sus furores y fuerzas, vuelve a iluminarse. Francisco Jarauta.